Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a una nueva clase de nuestra materia de valoración de encargos. El día de hoy revisaremos algunos importantes aspectos respecto a la herramienta de valoración de cargos que habíamos empezado con una introducción en nuestra última sesión. El día de hoy complementaremos esta información revisando algunos aspectos importantes. Como habíamos comentado, pues teníamos algunas características propias de la herramienta, algunas utilidades respecto a su uso. Así que el día de hoy vamos a trabajar sobre la herramienta de Excel que hemos generado. Y que les comparto aquí en nuestra pantalla. Tanto este documento como la guía de uso se encuentran dentro de los recursos complementarios de su aula virtual en la semana número 3. Por lo tanto, les pido que por favor iniciemos descargando estos documentos para posteriormente poder ir revisando paso por paso el uso de la misma. Vamos a iniciar con una presentación de parte del Ministerio de Trabajo en donde socializa con las organizaciones esta herramienta importante que ha sido creada con el objetivo de que se pueda socializar a todas las organizaciones. El compromiso del Ministerio de Trabajo y Economía Social con la igualdad real entre hombres y mujeres en el empleo ha sido una constante desde el comienzo de la legislatura. Como sabéis, esa plena igualdad por razón de género en el ámbito laboral pasa necesariamente por conseguir la eliminación de la brecha retributiva. Siguiendo este compromiso, presentamos hoy la herramienta de igualdad retributiva de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 5 del Real Decreto 902/20 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Queremos poner así a disposición pública una herramienta gratuita que permite a las empresas cumplir con la obligación de elaborar un registro retributivo de acuerdo con las exigencias legales que posibilitará detectar y eliminar las diferencias discriminatorias que puedan existir. En esta herramienta se incluirán los datos e información desagregada en distintas variables con el principal objetivo de conocer las diferencias y posibles discriminaciones retributivas que puedan existir entre mujeres y hombres, garantizando la transparencia en las condiciones de trabajo y un adecuado acceso a la información retributiva. La herramienta ha sido acordada en sus diferentes apartados con las organizaciones sindicales y patronales y ha sido elaborada de manera conjunta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. Avanzar en igualdad en el trabajo es avanzar en una sociedad más democrática y justa, donde el mismo trabajo, haga quien lo haga, sea valorado y retribuido de igual forma. Ok, como hemos visto, pues el Ministerio hace una presentación oficial de la herramienta para socializar y que sea aplicable a todas las organizaciones, en este caso en el ámbito español. Estas políticas en realidad no existen en todos los países. Vemos que esta referencia internacional es un ejemplo bastante bueno de cómo la sociedad entiende las problemáticas sociales y va instaurando políticas que permitan pues dar solución a estos inconvenientes, en este caso de las diferencias salariales, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre personas que ocupan el mismo cargo independientemente de su género y que no están siendo retribuidas de manera justa, acorde a una escala salarial valorada con un método objetivo o un método preciso, como es la herramienta de valoración de cargos. Entonces, en esta sesión vamos a revisar
los aspectos más importantes de la herramienta y también identificar las instrucciones para su uso específico. La herramienta de valoración de cargos es un documento de Excel en el que hay que incorporar datos referentes a la organización y los puestos de trabajo. Cuenta como una hoja de bienvenida denominada inicio, que es la primera que tenemos aquí en nuestro documento, y en donde nos pide que ingresemos inicialmente la razón social de la compañía y la fecha de referencia de valoración. En este caso vamos a poner como una empresa ejemplo a la empresa de NetLife y la fecha de referencia del día de hoy. Estos dos campos son de carácter opcional y no afectarán al proceso. Adicionalmente cuenta con una serie de accesos rápidos a las distintas hojas de la herramienta, como son el listado de puestos valorados, la distribución de los puestos, los mapas de puestos, la puntuación por puesto y sexo, los puntos de valoración por cada factor, las categorías de factores por sexo y factores por sexo, y las agrupaciones por sexo. Para poder realizar una adecuada valoración de puestos de trabajo de la empresa empleando esta herramienta, han de seguirse algunos pasos que a continuación vamos a detallar. Es importante entender que las imágenes de la herramienta que se muestran en muchos aspectos son una guía o ejemplos referentes a varias organizaciones que corresponden a una valoración real de puestos de trabajo. Estos ejemplos pueden ser utilizados como guía, más no de manera textual, referente a la valoración que vamos a hacer de nuestra propia organización. El primer paso es una introducción a los datos de cada puesto. Si nos dirigimos al apartado del listado de puestos, va a aparecer una hoja que es preciso completarla con los siguientes campos para el correcto funcionamiento de la herramienta. Tenemos en primer lugar el título de los puestos. En este caso vamos a trabajar con un ejemplo durante el desarrollo de toda la matriz que sería del jefe de talento humano. Tenemos la compañía, el área o la denominación. Este campo es modificable con el objetivo de adaptarlo a la estructura de la empresa. Tenemos la zona o el departamento al cual pertenece. Esta denominación también es modificable. Y el centro de trabajo. En este caso hemos colocado como referencia Quito, y en el área y departamento son de talento humano. En responsable colocarán el nombre de cada uno de ustedes. Vamos a poner aquí como ejemplo David Torres, y observaciones en el caso de que las hubiera. En el campo que dice número de posición, que indica el número de puestos, está predeterminado y no debe modificarse aun cuando se ocupen o no todos los ítems que están colocados en este listado, ¿no? Únicamente rellenaremos con nuestros cargos cada uno de los campos a continuación en las filas correspondientes. Si hacemos clic en este icono de acá arriba, vemos que es un elemento modificable, es decir, en este caso, estos tres campos sí podríamos adaptarlos a los requerimientos de la organización, dependiendo si se manejan por departamentos, por áreas específicas
por centros de trabajo, por sucursales. Estos 3 campos sí van a ser modificables. Una vez completados los datos requeridos por la herramienta, se procede a la valoración del puesto. Para ello, ha de seleccionarse el puesto que se va a valorar, haciendo clic en cualquier celda de la fila correspondiente y posteriormente haciendo clic en la parte de arriba donde dice proceder a la valoración. Al pinchar en el botón proceder a la valoración, se abrirá automáticamente la hoja de valoración denominada con el mismo nombre. En la hoja de valoración debemos registrar la valoración correspondiente a cada factor o subfactor para el puesto evaluado. Y para ello vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar tenemos la caracterización del puesto del trabajo. Es decir, en la parte superior se van a detallar los datos del puesto de trabajo que se generan de forma automática con los datos que se han introducido previamente en la hoja listado de puestos. Como vemos aquí, el puesto es el número 1, el título del puesto es un jefe de talento humano, el convenio de aplicación lo hemos dejado en vacío ya que no es necesario llenarlo y el convenio de aplicación hace referencia a un convenio colectivo o podríamos tomarlo en consideración como un tipo de contrato. En cualquier caso no será relevante y no influirá en los resultados de valoración de cargo. Tenemos el área, el centro de trabajo, el responsable. Esta información se puede modificar en este paso, es decir, desde esta tabla, y se actualizará automáticamente cuando se guarde la valoración del cargo. Como punto 2 tenemos la comprensión de cada categoría que compone esta matriz, de cada factor y de cada subfactor. Como vemos, la primera columna corresponde a la categoría. En este caso, la categoría A que vamos a puntuar es la naturaleza de las funciones o tareas. Haciendo memoria acerca de esta naturaleza de funciones o tareas, recordemos que es el contenido esencial de la relación laboral, tanto en atención al establecido con la ley o en el convenio colectivo, como en atención al contenido efectivo de la actividad empeñada o desempeñada por el cargo. Esta categoría, a su vez, se va a dividir en factores que se encuentran detallados en la columna B y en subfactores que se encontrarán en la columna C. Luego contamos con una definición para poder tener una guía de qué es lo que vamos a puntuar en cada una de las filas que tenemos dentro de la matriz. Y también contamos con los niveles de desarrollo. En este caso tenemos en el primer factor 5 niveles de desarrollo. Y finalmente tenemos la parte de valoración, en donde se encuentra un campo en blanco con una lista desplegable, en donde elegiremos el número del nivel, el cual corresponde a la valoración del cargo específico que estamos realizando en ese momento. En los campos de color plomo, es recomendable no topar estas herramientas. Aquí se encuentran formulados todos los códigos, la programación, las fórmulas del Excel y de macros que están siendo utilizadas dentro de la herramienta para el cálculo final. Por lo tanto, no los vayan a borrar ni los vayan a modificar en ningún caso.
Ok. La valoración de puestos de trabajo va a realizarse puesto por puesto, analizando para todos y cada uno de ellos las características propias que tienen en relación a la organización. La concurrencia de cada uno de los factores, con acuerdo a la definición que se ofrece de estos, con el objetivo de facilitar esta tarea junto con estas definiciones, se incluyen algunos ejemplos de puestos de trabajo en los que estos factores son relevantes o ejemplos de actividades o elementos que ponen de manifiesto su significado o alcance. Estos ejemplos los vamos a encontrar dentro del clip que se encuentra en la columna D. Como vemos, se despliega una ventana emergente con el ejemplo específico de cada uno de los factores o subfactores. En cada puesto y por cada factor o subfactor, las personas encargadas de la valoración tienen que seleccionar el nivel de factor aplicable al puesto que refleja la intensidad con la que ocurre dicho factor en el puesto concreto. Debemos seleccionar la que más adecue las características del cargo evaluado y todos los factores contemplan un nivel 0 que indica que el factor no es relevante para el puesto analizado en caso de que llegara a darse este caso. Resulta fundamental también comprender los aspectos del puesto de trabajo que mide cada factor o subfactor antes de realizar la valoración. Para facilitar la aplicación, pues debemos ir leyendo de manera horizontal cada uno de los factores. Vamos a iniciar con el factor número A.1, referente a la polivalencia o definición extensa de obligaciones. Como vemos, la definición de este factor, que busca visibilizar la totalidad de tareas atribuidas al puesto de trabajo, valora la versatilidad y los requerimientos en cuanto a la capacidad de alternar entre funciones distintas o de distinta naturaleza, teniendo en cuenta tanto la heterogeneidad de estas tareas como la frecuencia con que se realizan. El número de funciones atribuidas a cada puesto de trabajo o el carácter heterogéneo de estas no guarda relación con la ubicación del puesto en el organigrama de la empresa. Tenemos el ejemplo que nos dice: una función es un conjunto de tareas homogéneas, es decir, desarrolladas para el cumplimiento de un mismo fin o propósito. Por ejemplo, este factor puede ser relevante en puestos de personal de venta en el pequeño comercio, donde es habitual la realización de funciones de limpieza, de reposición de productos, el asesoramiento, la atención a la clientela de manera simultánea. Otro ejemplo podría ser el servicio de atención a domicilio, que además debe ocuparse del bienestar de la persona atendida, realiza funciones de limpieza y de pequeñas reparaciones en el hogar. Entonces, es muy común en algunos casos de escuchar estos cargos de polifuncionales. Entonces, se refiere a varias actividades dentro de un mismo cargo. Y posteriormente tenemos los niveles de categorización de cada uno de los cargos. En este caso, el nivel 0 se menciona como no relevante. La utilización de este factor no es relevante para el puesto de trabajo. En el nivel 1, el puesto de trabajo tiene atribuidas diversas tareas que se enmarcan en una única función. Nivel 2, ocasionalmente se atribuyen al puesto de trabajo
tareas que se enmarcan en una función distinta de la que asume de manera ordinaria. Nivel 3. Frecuentemente se atribuyen al puesto de trabajo tareas que se enmarcan en una función distinta de la que se asume de manera ordinaria. Función 4. El puesto de trabajo requiere de forma ordinaria el desarrollo de dos funciones diferenciadas. Nivel 5. El puesto de trabajo requiere de forma ordinaria el desarrollo de 3 o más funciones diferenciadas. Como estamos analizando el ejemplo del jefe de talento humano, entendemos que dentro del proceso de talento humano existen varios subsistemas, varias funciones como tal, y más como jefe tendrá muchas veces que estar a cargo de la supervisión del personal, de la junta con directivos, de direccionar planes de desarrollo, y dentro de estas actividades en algún momento tendrá que dedicarlo a la parte de nómina, de selección de personal, gestionar el clima laboral, realizar evaluaciones al desempeño, es decir, son varias tareas, son varias funciones que engloban dentro de un mismo cargo. Por lo tanto, aquí hemos considerado que el nivel 5 sería el más adecuado. Por lo tanto, tomamos como referencia y colocamos dentro de la lista desplegable el nivel número 5 para poder puntuar este primer factor. Nuestro siguiente subfactor, el A.2.1, refleja la frecuencia de posturas continuadas, como estar de pie, y de posiciones incómodas o forzadas. Nuestro ejemplo dice algunas profesiones que pueden exigir esta posición continuada o posturas forzadas son las relacionadas con la enseñanza, la enfermería, la conducción de vehículos, la atención y cuidados a domicilio, la limpieza, la reposición de productos, la seguridad y vigilancia en la fontanería. Tenemos los niveles de no relevante, muy bajo nivel de esfuerzo, bajo nivel de esfuerzo, nivel moderado de esfuerzo, alto nivel de esfuerzo y muy alto nivel de esfuerzo. En la puntuación de este subfactor tiene una característica especial, ya que se lleva a cabo mediante esta tabla que encontraremos igualmente colocada en este apartado, donde tenemos un cuadro de doble entrada. Por un lado tenemos la frecuencia, que nos dice de vez en cuando es una posición forzada inferior al 30% de su jornada semanal, un nivel de normalmente cuando abarca entre un 30 a un 60% de la jornada semanal, y siempre o casi siempre cuando la postura forzada incurre en más de un 60% de la jornada semanal. Igualmente tenemos la intensidad, denominada como débil, moderada y fuerte. Esto va relacionado con el tipo de postura forzada. Seguramente estar de pie será una postura fuerte, por ejemplo, o estar sentado dentro de un escritorio, probablemente el esfuerzo respecto a la postura en sí, el esfuerzo físico, no sea tan fuerte como estar de pie o como una ronda que tenga que hacer un guardia de seguridad, por ejemplo, de manera continua. Entonces, bajo esas dos perspectivas, ubicamos, recuerden, únicamente en los campos en blanco. Los campos que están en plomo no debemos modificarlos. Y en este caso, colocamos normalmente, que sería entre el 30 y 60%, y la postura, podríamos decir que esta postura forzada
puede traer también consecuencias en algunos aspectos, como las desviaciones de columna, las malformaciones por la postura, el síndrome del túnel carpiano, etc. Entonces ubicamos como moderado y vemos que automáticamente ya se marca con el nivel 3. Nuestro siguiente subfactor es el A.2.2, que hace referencia a los movimientos repetitivos. Nos dice aquí, refleja la frecuencia de la realización de movimientos repetitivos o continuos durante la ejecución de su trabajo. Igualmente tenemos el nivel de no relevante, muy bajo nivel de esfuerzo, bajo nivel de esfuerzo moderado, alto nivel de esfuerzo o muy alto nivel de esfuerzo. Como hablamos de movimientos repetitivos, es habitual la realización de estos movimientos, entre otros el personal de línea de caja de supermercado, ¿no? Que tiene que estar pasando los productos continuamente. Esto es un movimiento repetitivo constante durante sus 8 horas. Las personas dedicadas a la pintura, ¿no? Por el tema del rodillo, que es un movimiento igual constante durante todo el tiempo. La limpieza, la confección, la peluquería y estética, recolección de hortifrutícola y el despiece cárnico o la producción en cadena de montaje. Si tomamos en consideración, realmente el jefe de talento humano no va a tener una postura repetitiva que sea considerable dentro de su carga de trabajo, ¿no? Igualmente tenemos un cuadro de doble entrada en donde indicamos la frecuencia, en este caso sería no relevante, y la intensidad también no es relevante, ¿no? No existe uno. Entonces vemos que esto se marca automáticamente como no relevante dentro de la valoración. Nuestro numeral A.2.3 hace referencia al esfuerzo visual. Este evalúa los requerimientos del puesto de trabajo relativos a la realización de un esfuerzo visual continuado. Algunas actividades que refieren un esfuerzo visual significativo puede ser la supervisión de pantallas, el trabajo con equipos informáticos o en condiciones de luz débil o excesiva, el uso de instrumentos ópticos como microscopios, telescopios, el control aéreo, la radiología, el trabajo técnico de laboratorio, la inspección de calidad o el trabajo de precisión como la enfermería, la costura, el ensamblaje de piezas pequeñas. Tenemos igualmente una escala donde puntuamos como no relevante, muy bajo nivel de esfuerzo moderado, alto nivel de esfuerzo y muy alto nivel de esfuerzo. Al tratarse de un trabajo visual, probablemente el jefe de talento humano pase muchas horas frente al computador y la pantalla, y por lo tanto igualmente marcamos con frecuencia como más de un 60% de la jornada semanal, que equivaldría a un siempre o casi siempre, y la intensidad será un trabajo moderado, ¿ya? Esto nos da como resultado un nivel 4. Vemos que automáticamente se marca el nivel una vez seleccionado los dos campos y con eso estaría puntuado. Nuestro subfactor A.2.4 hace referencia al esfuerzo auditivo. Este esfuerzo auditivo mide la duración e intensidad del esfuerzo auditivo requerido por el puesto de trabajo. Nos dice que es frecuente la existencia de un esfuerzo auditivo significativo en actividades que requieren la identificación,
distinción u ordenación de sonidos o palabras, como la música, incluyendo la enseñanza, la atención, la edición de sonido, la interpretación simultánea o la auscultación. El nivel que maneja es el mismo de no relevante, muy bajo nivel de esfuerzo, bajo nivel de esfuerzo, nivel moderado de esfuerzo, alto nivel de esfuerzo y muy alto nivel de esfuerzo. En este caso, para el jefe de talento humano, pues asumiremos que no tiene funciones con esfuerzo auditivo muy demandante, por lo tanto podría ser de manera ocasional o de vez en cuando, y la intensidad pues no utiliza equipos ni materiales que puedan afectar directamente este esfuerzo, por lo tanto sería un esfuerzo débil, o sea, más allá de la comunicación con las personas, el estar atento en reuniones, es decir, no va a tener aspectos considerables dentro de este esfuerzo. Y tenemos el A.2.5, que es otro tipo de esfuerzos físicos. Aquí se valora el esfuerzo físico ocasionado al realizar actividades como limpiar, fregar, movilizar personas, manipular cargas, levantar peso, empujar algo, aplicar la fuerza a alguna cosa, cavar, girar una manivela, desplazarse de pie, realizar actividades manuales que exigen fuerza o resistencia, utilizar equipos de protección que causan incomodidad, etc. No considera la intensidad y la frecuencia con que se realiza el esfuerzo físico. También tenemos una escala que es del 1 al 5, del 0 al 5, como no relevante, muy bajo nivel de esfuerzo, bajo nivel de esfuerzo, nivel moderado de esfuerzo, alto nivel de esfuerzo y muy alto nivel de esfuerzo. El jefe de talento humano en realidad pues no tendrá que hacer un mayor uso de fuerza, ¿no?, dentro de sus actividades. Probablemente ocasionalmente o de vez en cuando lo haga, pero será un esfuerzo considerado como débil o máximo moderado. Por lo tanto, si seleccionamos los dos, vemos que igualmente se marca como 1 lo referente a otro tipo de esfuerzos. Nuestro siguiente factor es el A.3, que hace referencia al esfuerzo mental. La definición nos dice que evalúa la duración y la frecuencia de las tareas que requieren una concentración mental intensa. Requieren potencialmente la realización de un esfuerzo mental significativo los puestos de trabajo que exigen una concentración en actividades complejas, monótonas, o que se precisa gran atención al detalle, como es el sector de la traducción, interpretación, el departamento de investigación, desarrollo e innovación, la solución de problemas complejos, la secretaría, la grabación de datos, el envasado hortifrutícola, la cirugía, el control de calidad de productos o el control aéreo. Tenemos una escala de no relevante, muy bajo nivel de esfuerzo, bajo nivel de esfuerzo moderado, alto nivel y muy alto nivel. En este caso considero que el jefe de talento humano sí tiene o realiza esfuerzo mental debido a la naturaleza de sus funciones, que estaría catalogado como siempre o casi siempre. La intensidad puede ser entre moderada y fuerte, debido a que son actividades complejas que requieren una atención plena y sobre todo una agilidad para establecer también este ámbito de multifunción. Por lo tanto, podríamos colocarlo como un moderado. Vemos que automáticamente, al unir estas dos variables de siempre, casi siempre con moderado, nos equivale a un nivel 4.
El siguiente factor es el factor de esfuerzo emocional. Nos dice que aquí refleja las exigencias del puesto ante las situaciones de estrés o presión derivadas de las relaciones interpersonales que implica el trabajo, incluyendo la necesidad tanto de ser flexible como de regular las propias emociones durante las interacciones que realiza con otras personas. Requieren con carácter de habitual la realización de un esfuerzo emocional significativo las profesiones que entran en contacto con clientela o con colectivos de especial vulnerabilidad, por ejemplo, personas con riesgo de exclusión social o en situaciones de enfermedad. Algunas de estas profesiones pueden ser las sanitarias, en especial las relacionadas con psicología, la atención a personas dependientes, la educación y el trabajo social y de atención al público. La escala se mantiene en este caso como no relevante, muy bajo nivel de esfuerzo, bajo nivel de esfuerzo moderado, alto nivel de esfuerzo y muy alto nivel de esfuerzo. En el tema emocional, el jefe de talento humano probablemente tenga que lidiar con muchos de los problemas de personal, tanto de jefes, de subordinados, calamidades domésticas, solicitudes, inconvenientes. Es decir, en este aspecto es muy demandante que siempre o casi siempre exija este esfuerzo emocional y puede llegar a ser moderado o fuerte en algunos casos, dependiendo obviamente la organización, los trabajadores y los problemas que se presenten. De manera genérica podríamos ubicarle como un nivel moderado. Nuestro siguiente factor se refiere a la responsabilidad de organización, coordinación y supervisión. Tenemos dos subfactores, que es el A.5.1, que es la responsabilidad de organización y coordinación. Nos dice aquí que evalúa la responsabilidad atribuida del puesto de trabajo de forma directa o delegada relativa a la planificación, la organización, la dirección y coordinación de las tareas de otras personas, así como sobre la formación de otras personas. Puede encontrarse responsabilidad de organización y coordinación en la jefatura de obras, de gestión de proyectos, dirección de operaciones, coordinación territorial, recursos humanos, las personas sobre cargos, los puestos de responsable de establecimiento comercial o de mando intermedio o las gobernantes. En cuanto a los niveles, tenemos no relevante. Nivel 1 es responsable de la organización de las tareas que son asignadas al propio puesto. Es responsable en nivel 2 de organizar y coordinar el trabajo diario de otras personas bajo la dirección de otra persona. En el nivel 3 dirige el trabajo diario del equipo a su cargo y es responsable de la formación, autorización y asesoramiento de sus miembros. Nivel 4 programa, organiza o coordina las tareas de uno o varios equipos de acuerdo con la planificación a lo largo plazo de la empresa. Y 5 es responsable de la planificación y organización a largo plazo de una actividad de la empresa o de algunas de sus áreas principales funcionales. En este caso considero que el nivel 5 sería el más adecuado. Aquí, como vemos, no tenemos un cuadro de doble entrada, únicamente nos pide que seleccionemos el nivel número 5. Vamos a revisar un recurso que nos permitirá dar un mejor contexto a la puntuación que estamos realizando, previo a continuar con la revisión de cada uno de los factores. Les comparto el recurso, que es una fracción de un webinar que se ha desarrollado justamente para dar una mayor comprensión a este aspecto de la utilización de la herramienta.
buenos días a todas y a todos. Si os parece, para ser lo más puntuales posibles, iniciamos con el webinar. Un segundo. Bueno, básicamente comentaros que hemos querido promover el webinar de hoy coincidiendo con la reciente publicación del Ministerio de Igualdad junto al Instituto de las Mujeres de la herramienta de apoyo en la realización de las valoraciones de puestos de trabajo que nos exige la normativa en materia de igualdad. Creíamos que era un momento importante hacerlo coincidir y hoy en esta sesión repasaremos en qué consiste este ejercicio, por un lado, por qué es importante y obligatorio realizar estas valoraciones de puestos de trabajo en nuestras organizaciones. También hablaremos de qué metodología utiliza la herramienta que nos propone el Ministerio y entraremos en detalle a ver cómo complementarla y cómo interpretar los datos que nos arroja para su posterior uso en el registro retributivo de nuestras compañías. Sin más, doy paso a las ponentes de hoy. Por un lado, Begoña Riba, responsable de proyectos de recursos humanos, y por otro lado, Sara Gallego, experta en valoración de puestos de trabajo. Adelante. Gracias, Mónica. Bueno, yo soy Begoña. Junto con Sara os repasaremos un poquito lo que ha estado introduciendo Mónica en relación a la valoración de puestos de trabajo y entraremos más en detalle en el uso de la herramienta del Ministerio, que sabemos que quizá es lo que más interés suscita de la presentación de hoy, porque es de reciente publicación y todos tenemos bastantes dudas de cómo cumplimentarla, pero sí que queríamos enmarcarla en un poco en qué consiste esta valoración de puestos de trabajo, por qué se hace obligatorio la realización de esta valoración y un poco qué nos ofrece esta nueva herramienta y cómo podemos complementarla y resolver alguna duda que os pueda surgir con el uso de esta herramienta. Entonces, si os parece, voy a compartir pantalla. Un segundito y os cuento. ¿Estáis viendo, Cristina, o Sara, me puedes estamos viéndote a ti de momento. Vale. Begoña. Ahora estamos viendo la presentación. Perfecto, genial. Bueno, hemos querido titular la presentación en cómo hacer una valoración de puestos de trabajo y no morir en el intento, precisamente por el susto que nos llevamos un poco todos al ver un poco la herramienta del Ministerio y un poco el desconocimiento que supone todo este proceso, ¿no? en los departamentos de recursos humanos, cuando nos encontramos con que dentro del plan de igualdad y por diversas normativas nos obligan a hacer esta valoración de puestos de trabajo, nos sentimos un poquito perdidos y más pues también viendo un poco la interfaz de la herramienta del Ministerio, un poco para perder el miedo a la misma y ver un poco pues todas las utilidades y ventajas que nos ofrece. ¿Vale? Hemos querido empezar enmarcando un poco en qué consiste una valoración de puestos de trabajo, no solo centrarnos en la herramienta, sino saber qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Simplemente para iniciar un poco la presentación de hoy, unas 4 pinceladas clave de en qué consiste y para qué es útil. Realmente la valoración de puestos de trabajo es algo que ya existía dentro de los departamentos de recursos humanos y es una metodología que se aplica en todos los departamentos o en departamentos de personas con cierta evolución, digamos, en procedimientos y procesos internos para dar coherencia a las políticas internas, para servir como base en el desarrollo de políticas que repercuten en cualquier departamento de personas. Por tanto, es un ejercicio a través del cual lo que determinamos es el valor de cada uno de los puestos de trabajo que existen dentro de la organización con respecto al resto de posiciones que existen en la compañía. Lo que determinamos es el peso que tiene cada uno de estos puestos dentro de la organización. Y esto lo hacemos a través de un ejercicio que nos permite asignar un valor numérico, en este caso será numérico, luego os explicaremos un poco la metodología que utiliza o en la que se basa la herramienta del Ministerio. Y este valor numérico lo que nos permitirá es que podemos clasificar cada posición y compararlas.
A la hora de realizar la valoración, lo que tendremos en cuenta serán diferentes factores que impactan en la realidad de la posición y a través de estos factores lo que podremos determinar es el valor que aporta a nivel estratégico dentro de la compañía. Estos factores recogen aspectos tanto relacionados con las responsabilidades, requisitos del puesto y todo aquello relacionado con las condiciones específicas de la posición o hasta el impacto estratégico que puede tener las acciones que lleve a cabo esa posición en los resultados de la compañía. Los factores que vamos a tener en cuenta están recogidos en la propia herramienta del Ministerio. La propia herramienta del Ministerio ya nos propone una serie de factores que luego veremos y que no son pocos y que detallaremos cuando la veamos por dentro, que Sara luego hará un ejercicio para hacer como una simulación de una valoración de puestos de trabajo para que veáis todos los factores y subfactores que recoge la herramienta con el fin de tener una visión muy específica de en qué consiste ese puesto de trabajo y cómo se realizan estas valoraciones de puestos de trabajo. La valoración de puestos de trabajo, luego veremos la normativa, lo que establece, pero lo que tiene que garantizar es que haya equidad y objetividad para realizar en la realización de este análisis. Y para ello lo que vamos a necesitar es una metodología de análisis cuantitativa que nos permita establecer una distribución por categorías de los diferentes puestos que existen dentro de la organización. Esta valoración es muy importante que la realice, nosotros siempre recomendamos que sea pues, representantes, sobre todo suelen ser representantes del Departamento de Recursos Humanos de la compañía, que suelen ser los que recogen toda la información acerca de los puestos que existen, pero que haya un responsable de proyecto, un responsable de realizar esta valoración que sea competente dentro de la organización y que tenga pleno conocimiento de los diferentes puestos que existen, porque vais a ver que entramos muy en detalle. Igual esa persona pues incluso tendrá que apoyarse en departamentos de prevención de riesgos laborales o en revisar esa información con responsables de área o de departamento que conozcan bien las posiciones, porque entraremos muy al detalle de factores que impactan sobre cada una de las posiciones. En cuanto a metodologías, existen diferentes metodologías para la elaboración de las valoraciones de puestos de trabajo. La que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es la de puntos por factor, porque es una metodología que cumple con la normativa que luego veremos de objetividad, rigor y ausencia de prejuicios sexistas. Y está precisamente basada en esta metodología la herramienta del Ministerio, en el sistema de puntos por factor. Desde la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, y el Instituto de la Mujer, la herramienta que propone está basada en esta metodología. Y por tanto sería un modelo de procedimiento que ya cumple con todos los requisitos formales que exige el artículo 28.1 del Real Decreto del 13 de octubre. Ahora muchas gracias. Sara nos explicará un poquito por qué es necesario establecer mecanismos para eliminar los estereotipos. Bueno, hemos visto este recurso haciendo énfasis un poco en la importancia de la herramienta respecto al proceso de valoración y la obligatoriedad también de poder seguir esto en las instituciones para asignar salarios pues, de manera correcta. Continuando con la revisión de nuestros factores, tenemos el último subfactor de responsabilidad de supervisión, resultados y calidad. Este nos dice que mide la responsabilidad sobre los resultados y la calidad del trabajo propio y de otras personas. Por ejemplo, poseen responsabilidad de supervisión de resultados y calidad, entre otras, los puestos de mando intermedio o las personas encargadas de cadenas de montaje, de control de calidad de productos, las jefaturas de cocina, de sala, de compras, de ventas, logística o la auditoría interna. Los niveles son no relevante. 1. Es responsable de los resultados de calidad de su propio trabajo de manera que se le atribuyen los defectos que se puedan producir. El nivel 2, que hace referencia a que es responsable de los resultados de calidad del trabajo de un área o actividad de la organización de manera que se le atribuye la responsabilidad sobre los defectos
que se produzcan en dicha área. Y 3, es responsable de los resultados y la calidad del trabajo de toda la organización, de manera que se le atribuye la responsabilidad última de los defectos que se puedan producir en toda la organización. Al tratarse de una jefatura de talento humano, tenemos el nivel 2 que hace referencia a un área específica, ¿no? Por lo tanto, sería el nivel más adecuado para nuestra ponderación en este cargo. De esta forma, tenemos abordados los primeros 5 factores que nos hacen referencia a las responsabilidades. En el factor número 6 tenemos las responsabilidades funcionales. El subfactor 6.1 nos dice la responsabilidad sobre el bienestar de las personas. Como concepto tenemos que se evalúa la responsabilidad del cuidado, el desarrollo intelectual y emocional, la salud, la seguridad y el bienestar físico, mental y social de las personas. Un ejemplo de este subfactor sería la responsabilidad sobre el bienestar de las personas se manifiesta, entre otras, en las actividades de cuidado, de atención sanitaria, de atención a las necesidades básicas, sociales y de ocio de personas de todas las edades. El fomento de su desarrollo físico o cognitivo, los labores de orientación, de enseñanza y formación, o la vigilancia de la salud y seguridad tanto en el trabajo como en otros ámbitos. Dentro de la escala de valoración tenemos la no relevante, el nivel 1, que serían las funciones de puesto relacionadas con el bienestar de las personas, pueden tener consecuencias limitadas sobre el bienestar. El nivel 2, las funciones del puesto relacionadas con el bienestar de las personas pueden tener consecuencias moderadas sobre este bienestar. Y 3, las funciones del puesto relacionadas con el bienestar de las personas pueden tener consecuencias notables sobre este bienestar. Al tratarse de un jefe de talento humano, que entendemos sus decisiones influyen a todo el personal en realidad, pues de la organización, podríamos marcar el nivel más alto, que es el nivel número 3. El siguiente subfactor es la responsabilidad económica. Aquí se evalúa el alcance de la responsabilidad sobre el dinero, presupuestos y administración económica, así como sobre máquinas, aparatos, edificios, entorno o recursos materiales. Existe responsabilidad económica, entre otros, en los puestos de trabajo que requieren el manejo de dinero, como personal de línea de caja de supermercado, caja bancaria, responsables de compras o dedicado a la contabilidad o la dirección financiera, la gestión de nóminas, la custodia, vigilancia y seguridad de recursos empresariales. Como hace referencia a la gestión de nómina y es uno de los subsistemas que sí estará bajo el desempeño del jefe de talento humano, podríamos tomarlo como referencia para poder elegir el nivel de desarrollo. Tenemos el no relevante, el nivel número 1, que dice las funciones del puesto que implican responsabilidad económica tienen una repercusión ilimitada sobre el presupuesto, el entorno y los recursos de la organización. El nivel 2, las funciones del puesto que implican responsabilidad económica tienen una repercusión moderada sobre el presupuesto, entorno y recursos. Y el nivel 3, las funciones del puesto que implican responsabilidad económica tienen una repercusión notable, ¿no? Al referirse a una repercusión notable y hablarse del tema de gestión de nómina, estaríamos puntuando al jefe de talento humano como un nivel 3 debido a las funciones de su cargo.
Nuestro siguiente subfactor es el factor A.6.3, que hace referencia a la responsabilidad sobre la información confidencial. Nos dice, evalúa la responsabilidad derivada de las tareas del puesto que requieren trabajar con información y datos confidenciales. Ha de evaluarse tanto el tipo de información con que se trabaja como las consecuencias para la empresa de su difusión o errores en el manejo en términos de perjuicio económico o de conflicto interno o externo. Algunos de los puestos de trabajo en los que se existe responsabilidad sobre la información confidencial son la atención psicológica o sanitaria, la secretaría, las finanzas, el diseño de productos o procedimientos, el asesoramiento jurídico, la interpretación y traducción, la prevención de riesgos laborales o los recursos humanos. Como vemos, el ejemplo hace referencia directamente a un área específica que estamos evaluando, por lo tanto, lo considera como un factor considerable. Los niveles son no relevante. Nivel 1, el puesto de trabajo requiere un manejo ocasional, frecuente o continuado de información o datos de carácter confidencial, protegido o sensible, lo que puede tener un impacto limitado sobre la empresa. El nivel 2, el puesto de trabajo requiere un manejo ocasional de información. Y el nivel número 3, el puesto de trabajo requiere un manejo frecuente o continuado de información o datos de carácter confidencial, protegido, sensible, que puede tener un impacto notable sobre la empresa. Al tratarse de un jefe de talento humano, pues tenemos acceso en realidad a toda la información confidencial, personal, referente a sueldos, a situaciones socioeconómicas, a situaciones laborales, familiares, personales, ¿no? En realidad de toda la organización, desde el jefe máximo, el gerente general, hasta el cargo operativo más básico que pueda existir en la organización. Es decir, la información confidencial que manejamos es amplia, es completa, asimismo referente a aspectos críticos de la organización como presupuestos, salarios, información de mercado. Por lo tanto, es un factor que podríamos considerarlo, de acuerdo a las descripciones, pues que requiere un manejo frecuente y continuado de información confidencial, ¿no? Entonces, marcándolo así con el nivel número 3. Por el día de hoy vamos a avanzar hasta este factor, el factor número 6, que hablaba sobre responsabilidades funcionales. En nuestra siguiente sesión iremos trabajando a detalle los siguientes subfactores y factores que tenemos pendiente. Como conclusión de la clase, pues la herramienta de valoración de cargos nos va a permitir tener un análisis automatizado de los resultados y de la valoración de cada uno de los cargos. Es nuestra responsabilidad como comité evaluador ingresar datos correctos, hacer un análisis minucioso de cada uno de los factores y subfactores, teniendo en cuenta siempre y muy clara la definición de cada uno de ellos, tomar como referencia los ejemplos, entender bien los grados y la descripción para poder elegir el nivel correcto. Este es un proceso bastante sensible que requiere de mucha atención, mucha experiencia, relación y percepción de los cargos para que podamos realizar un correcto trabajo. Eso sería todo por nuestra clase de hoy. En nuestra siguiente entrega continuaremos con la revisión de herramientas. Respecto a las actividades que tienen ustedes, pues les recomiendo vayan trabajando a la par y avanzando con la descripción y puntuación de los cargos que hemos tomado como referencia para su tarea. Muchas gracias por la atención y nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión de clase. Buena tarde.